Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Quise aprovechar de que tenía que grabar un reel para dar la bienvenida a este video que va a ser como medio difuso. Lo que quiero lograr es poner mi vida en orden, como seguramente sale en el título. Eso es porque, haciendo un resumen para quienes no ven mis videos o no han visto mis últimos videos, yo tuve una cirugía dental acá en la encía. Por eso si hablo raro es por eso, más que nada que me cuesta todavía un poco como mover la boca. Y hace 2 o 3 días, en realidad no sé, fue el lunes. Hoy día es jueves, fue el lunes. Me tuvieron que sacar un lunar por una sospecha contra los celos lunares. Y ese lunar está en mi rodilla. Entonces me cuesta caminar, me cuesta hablar y me cuesta caminar. Todavía no he podido volver a ballet, pero ya puedo hablar mejor. Como pueden ver, me cuesta un poco, eso sí, como decir las R's, decir, eso me cuesta. Pero ando de a poquito hablando, quizás más lento de lo usual, pero ahí mejorando de a poquito. La idea es que quiero volver a poner mi vida en orden. Antes de operarme siento que mi vida iba muy bien, estaba muy productiva en cuanto a creación de contenido. Estaba creando un montón de contenido en Instagram más que nada, pero todo lo subía a TikTok. Y estaba subiendo videos semanalmente. Ahora tuve que fallar una semana porque, como ven, me cuesta hablar. Entonces no logré tener el video para el fin de semana que tenía que ser. Así que esa es la idea. Van a ser unos cuantos días, quizás una semana en la que voy reubicando mi vida. ¿Qué es lo que quiero ordenar? Quiero volver a despertarme bien temprano, pero despertarme y moverme, porque, bueno, con esta operación estuve en cama un tiempo, no podía hablar, no podía comer, así que estuve comiendo puros líquidos, como los primeros 4 días, después papillas, y aún me cuesta morder, por ejemplo, así que lo que hago es que como con tenedor y cuchillo cualquier cosa, por ejemplo un pan, estoy cortando ahí el pan y ahí voy comiendo. Así que lo que quiero ordenar es poder volver a vivir como estaba hace un mes y una semana. Obviamente no voy a poder hacer todo, no puedo hacer ballet aún por este lunarcito que me sacaron, porque justo tenía que estar el lunar en la rodilla, entonces no puedo doblar mucho la rodilla, estoy con puntos. Cuando te sacan un lunar de ese estilo, no es con láser, es haciendo una cirugía. Así que estoy con puntos, me cuesta un poquito caminar. La forma en la que quiero poner mi vida en orden no es de una forma exageradamente productiva, como yo ya he hablado acá. Tengo como unas contradicciones con la producción. Y justo yo hice un video hace un tiempo que se llamaba algo como productividad tóxica, lo pueden encontrar en mi perfil. En ese video alguien me comentó de que yo pensaba bastante similar a un filósofo coreano, Byung-Chul Han, no me pidan pronunciar bien. Hace poco leí un libro de él, se llama La Sociedad del Cansancio, y estoy muy de acuerdo en varios puntos del libro, me pareció muy interesante. Si es que quieren leer algo que critique la productividad y el positivismo a un punto en que llega a ser tóxico, está muy interesante. Lo que quiero lograr ahora es ponerme a estudiar porque de nuevo dejé botadísimo el japonés y es un idioma que necesito y quiero aprender. Volver de a poco a hacer ejercicio, levantarme tempranito, volver a cada uno de mis pasatiempos, porque mayoritariamente lo que hice fue estar en cama leyendo. Entonces no es como que haya dibujado, pintado, creado cosas aparte de estar en cama leyendo. Y en sí eso es ordenar mi vida, pero de una forma no exigente, todo siendo más pausada. Quiero ordenar mi vida, pero de una forma no exigente. En sí ese es el video y vamos a ir de a poco. Les voy a ir mostrando. La idea es que sea un video acogedor, como siempre, porque no estamos aquí para estresarnos. ¿Y qué les puedo contar? Las cosas que he leído en este último tiempo. Leí Rebeca. Me encantó Rebeca. Rebeca es un libro que sería algo así como medio gótico. A mí me encantan los libros góticos. De hecho, con quien empecé a leer libros realmente fue con El retrato de Dorian Gray, y después me volví fanática con Frankenstein, y esos justamente son góticos. Me encanta Cumbres Borrascosas, que también es gótico, y no sé, me encanta ese estilo en donde está metido como una mansión que sea lúgubre, el espacio no es bonito y los personajes están medio... Me encanta eso. Rebeca trata de una chica que está en Monte Carlo, creo que era, sirviendo como una especie de acompañante, sirvienta de una mujer estadounidense
estadounidense de dinero. En ese momento ella no tiene amigos, no tiene papás, no tiene familia. Está prácticamente sola en el mundo, solo estaba atendiendo a esta señora. Y a ese hotel en el que ella está trabajando acompañando a esta señora, aparece un caballero que se llama Maxime de Winter, creo que era un nombre así, no me acuerdo bien del nombre, lo leí como hace ya 2 semanas creo que fue. Bueno, este Maxime de Winter es un viudo muy famoso inglés que vive en una mansión que se llama Manderley, que es una mansión famosa en este universo de este libro, donde hasta la gente va a turistear a esa mansión, la abren para que la gente vea la construcción y algunas cositas. La historia de por qué está viudo es un misterio. ¿Qué ocurrió con esta mujer que falleció? No lo sabe la protagonista. Mientras están en este hotel, ella queda encantada, flechada de él, que le dobla la edad. Es un señor creo de 40 años y ella tiene 20, iniciando los 20 por ahí. Bueno, ya es viudo, o sea, él tiene toda una vida ya vivida versus ella que apenas está empezando a conocer el mundo. Y se vuelve muy interesante el libro, más que nada porque está como la presencia de Rebecca, que es la, ¿cómo se diría? Que es quien fue la esposa de Maxime. Rebecca está en todas partes y la casa también es como un personaje y esas cosas me encantan. A mí me recordó mucho a cuando leí La maldición de Hill House, que es un libro que me gusta mucho. También me recordó mucho a este libro que me encanta, que se llama Siempre hemos vivido en el castillo, que es de Shirley Jackson. Entonces es como un suspenso y yo necesitaba leer un libro escrito por una mujer que tuviera una protagonista mujer. Me pasa que encuentro mucho más divertido cuando las protagonistas son mujeres en todo, en películas, en series, en libros. Como que necesito que exista una mujer, y una mujer que sea más compleja, no que sea tan liviana. Yo creo que por eso me encantó Anna Karenina. Encuentro que ella es un personaje complejo, un personaje con sus virtudes, sus falencias. Me encantó ese libro, lo volvería a leer. Y bueno, leí Rebecca, también leí el que les dije de Byung-Chul Han, y leí Romeo y Julieta. Me había olvidado que leí Romeo y Julieta. Muy divertido. Nunca había leído una obra. Bueno, Romeo y Julieta lo leí cuando niña, pero ya no me acordaba que lo había leído. Y lo encontré muy entretenido. Tenías que usar mucho más tu imaginación, imaginarte a los personajes como quisieras. Entretenidísimo. Y también leí un poco del Conde de Montecristo. Estoy como un poco pausada porque, como les dije, yo necesito que existan mujeres. Entonces, por el momento no hay ninguna mujer que cumpla como un rol importante o que sea un personaje más allá de la pareja de o el romance de. Entonces, por ahí ando medio complicada con el conde, pero una chica me dijo por mensajes que cambia, que después aparecen personajes femeninos que son más complejos, y ya me volví a interesar en el libro. Esas son las cosas que he leído. Leí también un manga, ahora sí me lo leí entero, el de Rompiendo el Hielo. Si es que lo quieren leer, por ahí en internet está completo. Y me encantó, me encanta. Me encanta porque me siento muy representada por estos personajes femeninos que son más introvertidos, pero no quiere decir que sean tímidos. Yo soy una persona muy introvertida, de que necesito mucho tiempo a solas. Bueno, también soy tímida, pero no es que yo sea tímida así de como suelen ser los personajes femeninos cuando los hacen introvertidos. Esta es una chica que es introvertida por un montón de razones, vivió maltrato escolar, entonces es un personaje complejo con el cual me siento identificada en algunas cosas y me gustó mucho. Me gusta mucho esta combinación de la mujer como más, no sé si seria, pero introvertida, y el hombre tan bubbly, cariñoso, que se cree lindo, etcétera, etcétera. No sé, a mí me encanta ese personaje. Por ejemplo, todos mis amores han sido... Cuando vi a Oran me gustó Tamaki. Después, con Jujutsu Kaisen me encantó Gojo. Cuando vi El Castillo Ambulante me enamoré de Howl. Estaba totalmente enamorada de Howl. Y ahora en este otro anime, el chico también tiene esta personalidad. Se llama Minato, creo. Me encanta
Jinchi, me encanta Jinchi, entonces es como la pareja que me gusta. Por ejemplo, yo soy muy fan de Jin Mao, que es Mao Mao con Jinchi. Bueno, ya me largué a hablar. Y esas son las cosas que he leído. Ahora planeo leer Picnic en Hanging Rock y seguir leyendo El Conde de Montecristo. Estoy leyendo Penélope y las 12 criadas, muy a contingencia con la Odisea. Penélope y las 12 criadas es de Margaret Atwood, que es la autora del Cuento de la Criada. Esta es como una historia muy cortita, contada a través de Penélope, que es la esposa de Ulises u Odiseo, la que se quedó esperándolo y que tenía un montón de pretendientes y criadas, que por ahí vi que no las pusieron en la película. Bueno, ese es el libro. Llevo muy poquito, lo empecé a leer hace muy poco y está entretenido. Lo leí en la sala de espera para que me sacaran el lunar. Y hablando del castillo ambulante, que lo mencioné hace poquito, ¡tarán! Me lo compré al fin, lo voy a leer. Me dijeron que son muchos libros, de hecho aquí sale que es El castillo ambulante, El castillo en el aire y La casa de los mil pasillos. No sé si es una trilogía que sigue con los mismos personajes o son nuevos personajes. Como sea, lo tengo. Y lo tengo gracias a ustedes. Muchas gracias por usar mi link de afiliado de Busca Libre. Gracias a eso me pude comprar este libro, porque igual le tuve que poner un poquito de platita, pero fue accesible para mí porque en Busca Libre estaba muy caro, estaba como a 28 dólares más o menos por ahí. Y gracias a que usaron mi link de afiliado lo pude comprar a un precio que sí podía comprarlo. Mira, yo creo que voy a hacer un video leyendo este libro y hablando de este libro porque sé que muchos de ustedes... ¡Uy, está sucio! Bueno, porque sé que muchos de ustedes son fans del estudio Ghibli o Ghibli y a mí me encanta el estudio Ghibli, así que imagino que leer esto como en conjunto porque va a ser en un video, puede ser algo divertido de ver para ustedes y lo pueden ir leyendo a la par que conmigo. Pero esto va a ser en agosto o septiembre, estamos a 30 de julio por si acaso en mi actualidad. Y bueno, ¿qué más? Me decoloré las cejas, me puse este pinche que no sirve de nada y estaba pensando en cortarme chasquilla. También me corté el pelo. El pelito lo tenía como por acá y ahora está aquí. Me puse esta blusita para grabar y ahora tengo que ponerme a editar para mandar ese reel. Pedí ropita muy bonita, así que espero llegue pronto y se las muestro por acá. Y bueno, va a ser una semana poniendo mi vida en orden, solo que hoy no va a haber nada divertido que grabar. Así que les voy a ir mostrando distintos fragmentos de mi vida durante esta semana, probablemente cocinando cositas bonitas porque tengo mucha motivación de cocinar como estos bowls o un montón de cositas con verduritas. Estuve viendo muchos vlogs japoneses, así que me dieron muchas ganas de hacer estas tortillas de huevo y estas verduras salteadas con arroz que se ve tan bonito. Tengo muchas ganas de hacer de eso. Así que bienvenidos al video, espero que estén bien y que les divierta. Nos vemos mañana o pasado mañana.
Al fin terminé de ordenar. Terminé entre comillas porque todavía queda mucho desorden en mi pieza. Sin embargo, ya está bastante decente. Ya no se ve tan horrible. Ahora lo que voy a hacer va a ser estudiar. Voy a estudiar un poquitito. Después voy a editar lo que tengo que editar. Y ya mañana yo creo que les hago reseñas de los libros que leí. Me lo pidieron por ahí en comentarios de Instagram. Así que voy a hacer reseña de eso. Yo creo que para otro video les muestro outfits y cositas que he ido preparando. Ahora estoy sin mostrarme porque en realidad estoy desmaquillada, pero bueno, me voy a mostrar nomás. Desmaquillada, desordenada. Tengo el pelo en un tomate porque me daba flojera. Porque no quería tenerlo así encima. Y ya. Tengo que estudiar japonés. Me puse en meta volver al nivel en el que estaba en un mes, que es ahora en agosto. Así que esa es como mi meta actual. Les puedo mostrar cómo está mi pieza, cómo quedó mi pieza. No hubo tanto cambio. O sea, hubo un montón de cambio. Pasé el trapo en el piso, sacudí, ordené el escritorio que estaba terrible. Miren, o sea, todavía no está bonito, pero está decente. Miren para acá, el nino, la ropa, cama hecha. Está decente. Otra de las cosas que me han pedido bastante es que haga un tour de mi librero. Mi librero es un desastre, yo creo que tendría que ordenarlo primero antes de mostrarlo porque tengo todos los libros arrimados. De hecho, me volví... No sé si han visto esto de que hay como una adicción a leer o a comprar libros. Yo me empecé a volver adicta a comprar libros para cada suceso en el que como que algo sale bien. Yo me regalaba un libro. He andado en eso, por ejemplo, ahora que estaba en un montón de cosas médicas, cuando me hicieron la operación me regalé un libro. Cuando me sacaron el lunar me regalé otro libro. Como que me doy premios por enfrentarme a esas cosas. Sé que está mal, sé que es consumismo, sé que boom, funa Paula Zuru, pero me gusta comprar libros y me gusta leer libros. Aunque este último tiempo que estuve en cama casi solo leí aquí. Quiero leer los libros físicos que tengo. Ahora mismo están ustedes encima de unos libros. Aquí tengo más libros. Tengo libros en todas partes. En mi velador también tengo libros. Tengo libros repartidos por todas partes. Me gusta mucho leer. Nunca pensé que iba a pasar eso. Y últimamente tengo muchas ganas de leer libros japoneses. Yo creo que, bueno, este mes ya no va a ser. Pero quiero volver a leer literatura japonesa. La he dejado botada. Y como ahora estoy estudiando japonés, tengo ganas. Si es que ustedes tienen una recomendación, me gustaría saber. Les digo qué es lo que estoy buscando, más o menos. Autora femenina, mujer. Porque he leído casi solo autores hombres. Quiero leer autoras. Que no sea algo tan feliz. Tampoco tan triste, pero tampoco tan feliz. Tengo varios libros, no he leído casi ninguno. El que más me llama la atención de leer de los libros que tengo japoneses se llama Pechos y Huevos. Es uno que quiero leer, pero no quiero andar transportando libros grandes. Ya tengo suficiente con el Conde. Necesito libros cortos. El libro corto que tengo y que creo que me lo puedo leer en una tarde se llama La mujer de la falda violeta. Creo que es algo así. Esperen un poquito. Vine con todos estos libros. No son japoneses para nada, pero así no ordeno después. Este es un libro bastante corto. Son 185 páginas, pero la letra es bien grande, miren. Ahí está. Dice una extraordinaria novela sobre el poder de la indiferencia. Igual suena interesante. La mujer de la falda violeta es de una edad indeterminada. Vive sola, no se relaciona con nadie, tiene trabajos temporales y es el entretenimiento del vecindario. Probablemente sea por la falda violeta que nunca se quita, ni por seguir siempre las mismas rutinas. La gente repara en ella cuando sale de casa y los niños que juegan en la calle persiguen e insultan. Esta mujer tiene un talento especial, es capaz de pasar entre muchedumbres sin tocar a nadie y son muchos los que han intentado toparse con ella de forma accidental sin conseguirlo. Sin embargo, es el objeto de la curiosidad de otra persona, porque alguien la observa constantemente día tras día
Alguien que conoce todos sus movimientos. ¿Quién es? ¿Cómo sobrevive? ¿Qué pretende? ¿Y por qué desaparece de repente? La mujer de la falda violeta es una novela con altas dosis de humor, que explora la vulnerabilidad y la dificultad de encontrar un lugar propio cuando se es diferente. Interesante. Quizás este va a ser uno que lea, pero igual tengo ganas de leer algo medio wholesome, más... O sea, ya dije que no quería algo tan feliz, pero que no quiero algo tan esperanzador, que es como lo que me he topado, por ejemplo, con la biblioteca de los nuevos comienzos, creo que así se llama. No tengo ganas de leer algo así. Tengo ganas de leer algo divertido, realista. Creo que esa sería la palabra, realista. Y que tampoco sea tan triste, porque por ejemplo, a otra autora que leí un montón, que es Banana Yoshimoto, igual era un poco triste. Y tengo muchas ganas de leer un libro japonés. Por favor, si pueden, me recomiendan uno. Lamento la cara con la que estoy. Prometo que mañana me voy a arreglar para grabar. De a poco se está poniendo mi vida en orden, ¿vieron? Está ordenada mi pieza. Y ahora voy a estudiar. He mantenido el estudio, miren. Llevo unas hojitas estudiadas. Repasé el hiragana, ya está en mi cabeza. Ahora tengo que repasar el katakana y unos kanjis. Yo me sabía, creo que 100 kanjis. Ahora no recuerdo bien, pero todo es como andar en bici. Uno se olvida, lo vuelve a hacer y lo haces de una forma como instintiva, como que ya lo conocías. Y no sé, siento que, bueno, a mí me divierte mucho estudiar idiomas. Es algo que me entretiene mucho. Pese a que soy introvertida, no me gusta hablar mucho. Me gusta mucho lo que es la comunicación y entender a los demás. Así que me interesa mucho aprender idiomas. Yo actualmente siento que sé inglés, no sé qué nivel soy, pero por ejemplo los libros los puedo leer en inglés, todo lo que consumo está en inglés, tipo redes sociales en inglés, mi contenido que veo y que leo está en inglés. También tuve amigos de... Uy, no recuerdo de dónde eran, pero eran de Discord. Teníamos un Discord y no recuerdo de qué país eran, pero todos hablábamos en inglés. Parece que había gente de Filipinas, de Europa y parece que eran más filipinos que nada. Bueno, pero era muy divertido. A mí me gusta saber idiomas. Me gusta mucho leer en español, eso sí, porque encuentro que el español es una lengua preciosa y tenemos que mantenerla de alguna forma, porque últimamente nos vamos llenando de palabras en inglés. Yo misma uso muchas palabras en inglés que existen en español y siento que hay que mantener nuestra firma. También, por ejemplo, ahora cuando hablaba en inglés con gente, yo antes me esforzaba mucho en hacer un acento más neutro, más estadounidense. Actualmente casi como que ando reafirmando este acento más chileno al hablar, como que sepan que yo sé inglés, pero soy latina, chilena. No sé qué pensamientos que tiene una. Y ya, ahora voy a estudiar. Quizás cocino en la noche sopa de miso, pero no sé realmente si el miso que tengo está bueno todavía. De todas formas, compramos tofu con mi mamá y cebollín para hacer la sopita. Recuerdo que yo le ponía champiñones también tengo champiñón y tengo zanahoria. Así que eso. Me siento extraña viéndome en el reflejo sin maquillaje. Ya. Quizás este vlog va a ser un poco más largo. Por lo que estaba viendo, no va a ser el primero que suba a la vuelta de mi operación, pero espero que les divierta. Ayer me hice curaciones en la rodilla, me cambié el parchecito. Fue horrible, detesto ver puntos, odié ver mis puntos y estaba con mi mamá diciéndole mira tú, yo no puedo mirar. Pronto me toca el control con la dentista y... ¿qué más? Voy a ir a Santiago. Probablemente cuando suba este video yo ya fui a Santiago. Quiero intentar... O sea, tengo una cita médica ahí y quiero aprovechar el día para intentar tener una cita sola en una cafetería. Es dar otro paso más allá, porque estas citas solas que yo he tenido y que les he mostrado en mi canal han sido solo en donde vivo, que es mi región. Y la gente en mi región tiende a ser muy acogedora, amable en general. Bueno, en Santiago nunca han sido pesados conmigo, pero sí son como más secos al hablar. Por ejemplo, si yo pido una dirección aquí en donde vivo, lo más probable es que
la gente me tome del brazo y me lleve al lugar y me diga, miren, mi niña es por aquí, sigue este caminito, cosas así. En Santiago, si yo pregunto una dirección, como que creen que yo les voy a robar y se alejan en vez de responder. Y se alejan en vez de responder, lo entiendo totalmente, deben ser estilos de vida muy distintos. Pero bueno, como tengo que ir, quiero aprovechar de tener una cita sola. Tengo que buscar todavía alguna cafetería bonita, un barrio bonito. Probablemente voy a estar por algún barrio que encuentre que sea más tranquilo y quiero intentar grabarlo. Vamos a ver si funciona. Es un reto fuerte porque es una cita sola. Es la capital de Chile, donde yo no me manejo bien. Conozco moverme en metro, sé dónde está el departamento, dónde está mi papá y mi hermano, pero no conozco tan bien como conozco aquí donde vivo, claramente. Retos. Esa es la próxima semana. Y ahora a estudiar. Y ahora voy a estudiar. Di mucho la lata hablando. Aquí salen 12 minutos, probablemente lo dejo en 5. Nino, ¿qué pasó? Sopita de miso. Mire. Oh. ¿Dónde está? Ay, ya, sit, sit, sit. Ya son varios días más tarde de cuando empecé a grabar esto. Hoy me llegó esta blusita, miren qué linda. Tiene un cuellito muy tierno con esta cintita. La encontré preciosa. Y les quería mostrar que me llegó esto, que es como un lector electrónico como el Kindle, como esto mismo, pero se supone que es como un poquito más económico. Es de la marca Big Me y voy a bajar la cámara, así lo hablen conmigo, porque antes de hablarles de los libros que leí les quería mostrar esto. Voy a grabar después un review versión reel, pero ahora es como el unboxing y el reel va a ser como
contarles cómo me fue. Igual en los típicos videos que hago en estos vlogs yo les voy a contar cómo es la experiencia con esto, porque este es a color y este es en blanco y negro. Entonces este lo quiero usar para leer cosas tipo manga, mangua, que requieren color, pero que a la vez sea un color que no te asfixie los ojos cuando estás leyendo y lees por muchas horas. Así que tin tin. Yo ya lo abrí un poco, así que ya sé más o menos qué cosas trae, pero viene con este como carga. Uy, no estoy enfocando absolutamente nada. Ahora sí, viene con este como especie de cargador. Supongo que este es el cargador. Con USB-C se carga, así que súper. Viene con un case. No sé cómo poner la cámara para que se vea todo. Viene con un case negro que ya lo vamos a abrir. Y después venía aquí el lector electrónico dentro de esta bolsita de burbujas. ¡Wow! Este modelo es el B6. Big Me B6. Ya, así mejor porque me enreda demasiado grabar como cambiado. Abro primero el case. Ya, voy a abrir primero esto porque es como menos emocionante. Si ustedes me siguen desde hace un buen tiempo, saben que yo soy pésima abriendo paquetes. No se me da abrir ni paquetes ni regalos. Siempre tiendo a destruir todo. No soy muy delicada. Ups. Ay, aquí está. Es como la que tengo del Kindle. Solo que bien distinta, miren, no tiene para agarrar, parece que se añade con imán. Y ahí tiene la marquita. Yo después esto planeo decorarlo, ponerle stickers y que todo se vea como con un poquito más de personalidad. Pese a que la Kindle la tengo totalmente sin personalidad, pero es porque no es mía, es de mi papá. Él nunca la usó, fue un regalo que le hicimos hace unos buenos años y nunca la quiso usar. Ay, miren, ahí está. Y se abre, miren, tiene un osito. ¡Qué linda! Quizás esto debería grabarlo. A ver, esperen un momento, porque se ve muy bonito. Ay, no sé qué le hice a la cámara. Ando demasiado torpe. ¡Ey, qué lindo! Ya la puse en su case, miren, ahí está. Se ve muy tierna, tengo que aprender a usarla. Se supone que esta sirve para leer cositas a color, como pueden ver. Aquí tiene el osito como un poquito a color. Entonces la voy a estar probando y se las voy a mostrar yo creo que en el próximo video, porque tengo que aprender a configurarla. Viene con Android y yo no sé usar Android. Y ahí yo creo que les voy a dar un mejor review, pero estoy muy emocionada. Es la primera vez que me mandan algo tan grande como esto, que es justo algo que yo uso mucho porque justamente de lo que les voy a hablar es de libros. Yo leo mucho. Miren, esta es como la diferencia de tamaño. Bueno, y yo leo demasiado, así que es perfecto para mí. Y este lo quiero destinar a leer manga y manguas. Y por supuesto libros también. Ahí voy a estar probando cuál me gusta más de los dos lectores y les iré contando. Como les dije, se supone que esta es una marca más económica y que también tiene eficiencia porque tiene Android, entonces le puedes poner de todo. Pero aquí la señora Paula no sabe usar Android. No tengo idea de Android, así que le voy a preguntar a una amiga cómo instalar todas las cosas. Volví. Me corté un poco la chasquilla recién. Como que ya estaba mucho tiempo sin chasquilla y me sentía un poco extraña. Así que ahora tenemos chasquilla. Con chasquilla me siento como más protegida. No sé, es como mi apariencia usual. Yo siempre he usado chasquilla. Bien, les voy a hablar de los libros que leí, porque he estado grabando esto y han sido 2 semanas grabando todo este video. 2 cositas antes de empezar a hablarles de los libros. Y lo otro es que ayer fue el cumpleaños del Nino. Iba a grabar, a subir fotos y todo, pero le cancelaron la peluquera, así que ahí está el gordito. Oh, no está, pero está acostadito. Ahí está el gordito durmiendo con su pelito sucio, revolcado en tierra, como le encanta estar. Les voy a hablar de lo que leí estando operada. Lo primero que leí fue Romeo y Julieta. Yo me compré este libro, que es de una edición, ¿cómo se diría? Tapa dura especial de Penguin. Lo compré hace unos 2 meses más o menos. Todo esto fue a raíz de que tenía muchas ganas de empezar a leer
obras de teatro, como salir de mi zona de confort, que son las novelas góticas clásicas. Entonces en eso he estado intentando salir de mi zona de confort y probando distintos tipos de lecturas. Y así fue que llegué a Shakespeare, que es un clásico que todo el mundo ha leído. Yo incluso ya leí Romeo y Julieta hace muchos años en el colegio. No recordaba realmente nada, pero... y creo que por eso me fue bien divertido leerlo. Esta es la clásica tragedia de romance que ha pasado por muchos años y sigue siendo un clásico, y de alguna forma, aunque uno no haya leído la obra, conoce toda la historia, y eso siento que habla mucho de por sí de esta obra. Por eso era que me daba tanta curiosidad leerlo. A mí me dijeron que era fome, que era mala. Yo la encontré muy divertida, aunque sabía todo lo que iba a pasar. Encontré entretenido que fueran tantos personajes, que exista un coro y que fuese todo tan dramático, porque es excesivamente dramático, lo cual me lo hizo muy divertido de leer. A mí me encanta el drama. Y yo destaqué una frase. Bueno, esta historia, simplemente para hacer un resumen y que todo el mundo conoce, es de un romance entre los hijos de dos familias que son enemigas en Italia, en Verona. Es básicamente un clásico y muy dramático de por sí. Yo destaqué una parte y se las voy a leer. No recuerdo por qué lo destaqué, así que vamos a leerlo. ¿Qué es ser Montesco? No es mano ni pie, ni brazo ni facción, ni parte alguna que pertenezca a un hombre. Sé otro nombre. ¿Qué vale un nombre? Lo que llaman Rosa, con otro nombre olería igual. Y si Romeo no se llamase así, ¿no sería la misma su excelencia sin ese nombre? Renuncia a tu nombre, que no forma parte de ti, y a cambio tómame a mí. Esto es lo que dijo Julieta. Y ahora Romeo dice: te tomo la palabra, llámame amor, bautízame de nuevo. No volveré a ser Romeo. No sé, yo tenía ganas de leer esto, me divirtió mucho, creo que le puse 5 estrellas en Goodreads. Si ustedes me siguen en Goodreads, no se tomen en serio las reseñas que doy. Yo simplemente pongo estrellas por cómo me siento leyendo. No quiere decir que un libro sea malo o sea bueno, por si acaso. Después de Romeo y Julieta, leí La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Estoy viéndolo aquí en el compu. Este libro es un ensayo donde él habla básicamente de el hiperpositivismo que tenemos en la sociedad actualmente, de esto de tú puedes, tú debes, y te presionas tanto a seguir y a ser productivo que termina siendo tóxico en realidad, porque uno igual tiene que aceptar cuando no puede, cuando le es imposible, y también tener descansos. Habla mucho de esto de ser como básicamente un producto en vez de una persona. Entonces tú te obligas constantemente a producir, y que él habla de que probablemente esa es la raíz de las enfermedades actuales, las enfermedades de salud mental. Toca varios puntos que me parecen interesantes, con los que estoy de acuerdo, y otros puntos con los que estaba como en realidad no sé. Lo encontré muy interesante, es cortito, son como unas 100 páginas, 88 páginas más o menos, y diría que me entretuvo mucho esa noche. No tenía idea que me iba a entretener. Lo quise leer por una recomendación que vi y porque me lo habían comentado en un video que yo hice donde hablé de la productividad tóxica. En sí yo pienso que está bien producir, pero de repente nos tomamos como que la vida es producir. Y por ejemplo, hay mucha gente que está de vacaciones del trabajo o de estudios y se siente muy mal por no estar produciendo, por estar viviendo pero no produciendo. Y eso está mal. O sea, tú no eres un producto, eres una persona, no tienes por qué estar produciendo siempre. Y si son tus vacaciones, deberías ser capaz de vivir, de existir, de, no sé, encontrar un pasatiempo y también ser capaz de hacer nada, ser capaz de estar sentada en una plaza, un parque, mirando la nada, mirar las nubes, existir. Como que de eso hablé yo en un video y más o menos de eso va ese libro. Lo encontré muy interesante, sobre todo porque yo comparto esa mirada, esa forma de ver la vida actualmente. Yo antes era mucho de producir, de que me sentía mal porque todos iban adelante de mí y yo iba tan atrás, y la gente a mi alrededor lograba tantas cosas y hacía tantas cosas en un día. Yo tenía un amigo que él iba al gimnasio, hacía ayudantías y estudiaba a la vez, y tenía pareja. Era imposible de como sentirte de que tú no hacías nada comparado con él. Bueno, habla de eso el libro. Mi mirada sobre la vida cambió bastante en el último tiempo, probablemente por muchas cosas que tuve que vivir. La vida es muy corta y frágil,
como para estar siendo tan tóxico con uno mismo. Y si ustedes tienen este problema como de la hiperproductividad y de que se sienten mal cuando no están produciendo, les recomiendo ese libro. Quizás les puede servir para mirar las cosas de otra forma, y también, por supuesto, pueden ver mi video. Después de eso leí Penélope y las 12 criadas, lo leí aquí en el Kindle. ¿Qué puedo decir de ese libro? Ese libro está escrito por Margaret Atwood, que es la autora de El cuento de la criada. El libro me demoré, yo creo que una semana en leerlo, más o menos. No es que sea largo, es corto, pero yo no estaba muy concentrada leyendo y quería disfrutarlo en realidad. En este libro, muy a la época, porque ahora salió en el cine, La Odisea de Christopher Nolan, trata la historia de Penélope, quien es la esposa de Ulises, también conocido como Odiseo. Y creo que ya lo había contado, aquí Paula, editora, va a sufrir, pero bueno. Penélope es conocida porque fue fiel a su esposo mientras ella lo estaba esperando en Ítaca, creo que era, porque recuerdo que tiene una tilde ahí. Bueno, mientras ella lo estaba esperando ahí, pasaron los años, pasaron muchos años, y todo el mundo creyó que Ulises había muerto. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a llenar ella de pretendientes, de hombres que querían la riqueza que tenía Penélope, porque casándose con ella la iban a obtener. Y entonces Penélope, que no quería casarse con ninguno de estos pretendientes, es conocida porque tejió, no recuerdo cómo se llamaba, pero pónganle que era como una manta para su suegro, y estaba tejiendo y decía así como: ya miren, cuando termine de tejer esto, voy a decidir con quién me caso de todos ustedes. Y todos ya, sí, muy bien, muy bien. Entonces ella tejía durante el día y en la noche deshacía el tejido. Esa es como la parte de Penélope. En el libro Penélope tiene 12 criadas, que son unas pequeñas que ella fue prácticamente criando desde que eran bebés. O sea, eran como sus hijas casi. Y ellas las usó para que le ayudaran a crear este plan, a mantenerlo, de lograr tener a los pretendientes lejos de ella. Pasa que en la historia, creo que a raíz de Ulises y del hijo, que era Telémaco, creo que así se llamaba, las criadas fallecían a manos de ellos. Entonces, en este libro lo que se intenta hacer es darle justicia a estas criadas, contando la historia de Penélope y a la vez mostrando un juicio un juicio en el más allá, pónganle, contra Ulises por lo que le hizo a las criadas. Muy divertido, sé que digo que todo es divertido, pero de verdad está muy divertido y sirve como para darle una mirada más feminista a la historia, repensar en este clásico. Entretenidísimo, se los recomiendo. Y después leí unas páginas del Conde de Montecristo, que es un libro que he estado leyendo ya por quizás cuánto tiempo. No sé si tengo alguna frase que quiera destacar, porque no he destacado nada desde la última vez que les hablé, que fue cuando tuve esta cita sola, que les leí esto de que Edmond ya había aceptado la venganza. Volviendo a contar otra vez El Conde de Montecristo, esta es una novela de venganza de un chico que es castigado injustamente. Pasa muchos años en la cárcel y al momento de salir se entera que él terminó en la cárcel por culpa de la envidia de otras personas. Entonces busca vengarse. Básicamente es eso. Es una novela muy entretenida, recomendadísima si quieren tener algo que los acompañe. Mi plan es terminar este libro en quizás noviembre, diciembre, porque mi idea de este año era leer 2 libros largos. Ya leí Ana Karenina y ahora es El Conde de Montecristo. Este año no quise ponerme ninguna meta, como de decir, Paula lee 30 libros. No, nada, estoy simplemente fluyendo y lo único que quería era leer libros largos. ¿Por qué? Porque tengo ganas de cambiar esta forma de consumir el contenido, que todo sea más lento, más pausado, viviendo cada paso. Y bueno, les voy a leer la frase, que probablemente ya la leí en otro video y no me acuerdo realmente. Y ahora, dijo el desconocido, adiós a la bondad y a la compasión y al agradecimiento. Adiós a todos los sentimientos que ensanchan el corazón. Me he puesto en lugar de la providencia para recompensar a los buenos. Que el Dios vengador me ceda su puesto para castigar a los malos. Cine. Este mes espero poder leer más.
de verdad, porque son 2 tomos y yo todavía estoy en el primer libro, pero es porque quiero saber qué va a pasar. Simplemente no he tenido tiempo para leer más y como ven me entretuve leyendo otras cosas. A veces necesito un descanso y leer cositas cortas, cositas bien distintas. Y ahora lo que necesito... Se me fue otro libro. Hubo otro libro que leí y este libro lo leí después de Romeo y Julieta. Disculpen. El libro que me faltó contarles que leí se llama Rebeca y es de Daphne du Maurier. Este libro tuve muchas ganas de leerlo hace mucho tiempo, estaba en mi lista de lecturas hace un año y algo, porque recuerdo que una vez me lo recomendaron aquí en comentarios, me dijeron que si me gustaba leer el clásico gótico me iba a gustar leer Rebeca. Siempre era como ya, lo voy a leer ahora y nunca lo leía y al fin lo leí estando en camita. El libro es perfecto, yo lo amé. Creo que este libro va perfecto para la gente que le gusta leer, ¿cómo se diría? Esto de que... haunting, ¿cómo digo haunting? Haunting. Bueno, como algo embrujado, encantado, que te persigan almas antiguas como de fantasmas y a ustedes les gusta eso, junto con una arquitectura gótica, oscura, mucha lluvia, un clima no tan agradable, no tan acogedor. ¿Les gustaría este libro? Este libro trata la historia de una protagonista de quien quizás te enteras cómo se llama o quizás no. Y esta protagonista está en Monte Carlo trabajando como asistenta de una señora estadounidense que tiene mucho dinero. Ella trabaja así como dama de compañía, le escribe las cartas, le recibe las cartas, es como su chica de recados, digámosle. Están en un hotel bien lujoso en Monte Carlo. En eso que están ahí aparece el viudo más codiciado que se habla así de Inglaterra, que es el señor de Winter. El señor de Winter enviudó hace muy poquito. Nadie sabe qué le pasó específicamente a la esposa, o al menos no te lo cuentan en el inicio. Él claramente viajó para distraerse, para sacar de encima el peso y la tristeza que trae el perder a un ser amado. Y bueno, esta chica, la protagonista, se termina interesando en este señor porque es algo nuevo, una nueva chispa a su vida y ella está sola, totalmente sola, sin papás, sin hermanos, sin amigos. Solo tiene a la señora Van Hopper, que es su empleadora, no sé cómo decirlo. La señora Van Hopper por alguna razón se enferma por conveniencia de la trama. Y así es como esta chica, la protagonista, se empieza a acercar al señor de Winter, empiezan a tener citas, empiezan a salir a hablar de un montón de temas y ella se termina interesando en él, interesando bastante en él, a un punto en el que se enamora. Hay varias contras dentro de esta historia, es que él le dobla la edad, él tiene 40 y ella 20, enviudó hace muy poco, ella no tiene absolutamente a nadie, entonces ella está en una situación de total desventaja. Y pasa que el nombre de Rebeca, que es la esposa que falleció, la persigue constantemente. Rebeca está en todas partes, está a donde sea que vaya esta chica. Y me recordó mucho a La Maldición de Hill House y también a Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Al final son como del mismo estilo. Si a ustedes les gustan esos libros, lo más probable es que les guste Rebeca. No voy a contar más porque sería contar básicamente toda la historia. Lo encontré muy divertido. Creo que a este sí que sí le puse 5 estrellas. Me encantó, era lo que quería leer. Necesitaba leer a una mujer protagonista escrita por una mujer. Era lo que necesitaba en ese momento. Y mi próxima lectura, que espero hacer un video como contando sobre cómo la leo, es El Castillo Ambulante. Bueno, El Castillo Ambulante, El Conde de Montecristo y Picnic en Hanging Rock. Este es el nuevo libro que voy a leer para el club de lectura, así que me lo voy a llevar mañana para leer, ahora que voy a viajar. Pero tengo ganas de hacer un video hablando de este libro, reaccionando a este libro. Imagino que a ustedes, como ya lo dije antes, les va a interesar saber sobre este. Podemos irlo leyendo juntas y quizás hago así como una semana leyendo conmigo. Yo creo que me lo puedo leer en una semana. Son 347 páginas, me parece totalmente lograble. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver y acompañarme. No sé si este video terminó siendo muy largo o muy corto, probablemente muy largo.
Espero que se hayan relajado y que me cuenten qué andan leyendo. ¿Andan leyendo manguas? Por cierto, creo que me faltó decir, yo leí, y lo último que leí, que no sé si lo conté acá, fue que me leí todo ese manga Rompiendo el Hielo. Me lo leí completo, lo amé, me encanta. Es mi manga favorito del último tiempo. Me encanta porque hay romance, sí, pero también hay mucho desarrollo de personajes. Ves mucho los problemas que están viviendo estos personajes, que son problemas muy reales, se sienten muy cercanos. Me encantó esa serie y estoy esperando impaciente la siguiente temporada de anime. Si ustedes no quieren leerlo, pueden ver el anime. Y ya, eso sería todo por hoy. Todo por hoy, creo que ya no tengo nada más que contar. Y miren cómo se puso de grasosa mi tasquilla, por favor. Espero que les haya gustado el video, que se hayan divertido, que se hayan relajado y cuéntenme qué están leyendo. ¿Andan leyendo algo? ¿Andan viendo alguna serie? Yo estoy viendo 2 animes ahora y la serie que veía ya terminó, que fue La Casa del Dragón. Estoy viendo Mahou Shoujo Madoka Mágica, muy divertido. Y estoy viendo también Chi, que es Tierra, Sangre, Conocimiento sobre el movimiento de la Tierra, algo así. Ese estoy viendo también. Y nada más. No, nada más. Así que cuéntenme, ¿en qué andan ustedes? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias a los miembros del canal. Y nos vemos la próxima semana. Ahora sí, esperemos que nos veamos la próxima semana. En el próximo video les cuento qué tal esto. Yo voy a hacer una reseña en Instagram y TikTok, pero no me pagaron por hacer esto. Simplemente me regalaron esto y yo quiero probar y hacer un video, por si acaso. Las opiniones van a intentar ser reales. Yo no soy muy buena criticando, me da cosita criticar, así que no esperen que critique salvajemente nada. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, tomen agüita y coman fibra. Chau.